Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Que Dios les bendiga. Bueno, quería compartir con ustedes un pasaje bíblico que está en Génesis capítulo 25, versículo 27 en adelante, y vamos a estar hablando específicamente de algo que creo que nos está pasando a todos, que es el cansancio. ¿Cuántas veces a lo largo de este día, de esta semana o de este último tiempo dijiste estoy muy cansado? Algunos también científicos están diciendo de que luego de la enfermedad del COVID la gente queda de alguna forma cansado más de lo normal. Las personas preocupadas quizás no han tenido la enfermedad, pero están cansados como consecuencia del estrés. Los que tienen preocupaciones o problemas laborales o económicos o aún dentro de la familia o tienen un familiar en enfermedad están cansados de su preocupación. Y creo que entonces para nosotros en este momento es más que necesario aprender una lección. El mejor remedio para el cansancio es poder descansar. Y el verdadero descanso viene de parte de Dios. Por eso te animo a que puedas leer conmigo este pasaje que está en Génesis capítulo 25, versículo 27 en adelante, que es la historia de Esaú, cuando vende su primogenitura por medio de simplemente un plato de lentejas, un guiso. ¿Por qué es importante de antemano anticiparnos de saber de qué se estaba tratando? Él estaba vendiendo por una cuestión de necesidad algo muy importante. La primogenitura era la herencia que el hijo mayor recibía de toda su familia, de su padre, y todo lo que su padre tenía le iba a pertenecer a él. Por eso es interesante lo que vamos a tratar de aplicar a nuestra vida, la importancia de descansar y no tomar decisiones cuando estamos presionados o cuando estamos cansados. Dice así Génesis capítulo 25, versículo 27 en adelante. Dice, los niños crecieron. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. Un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo, dame de comer de este guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Por eso a Esaú se lo llamó Edom. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le dijo Jacob. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú, así que ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue, y de esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. Una tremenda historia, pero muy aplicable a la situación que vive una persona cuando está en extremo cansancio. A veces nosotros mismos nos pasa que cuando estamos cansados perdemos el control, perdemos la capacidad de ver, tenemos la desesperación de la necesidad de descanso nos lleva a veces a no interpretar bien las cosas. Y eso le pasaba a Esaú en ese momento, pero también nos puede pasar a nosotros en ese tiempo. El cansancio a veces lo vemos en nuestros niños, ¿no? En los bebés, en los chicos, que cuando no están bien dormidos, están a veces de mal humor, están lloriqueando por cualquier situación, se ponen caprichosos. Bueno, eso mismo nos pasa a nosotros, los grandes, cuando tenemos el cansancio que nos está agobiando o nos está atormentando. Hay tres tipos de cansancios básicos. Primeramente, el cansancio físico. Uno sabe muy bien de que luego de un día de trabajo termina cansado y puede recuperar las fuerzas nuevamente si puede dormir durante la noche y puede entonces hacer recuperar sus fuerzas. Pero hay el segundo cansancio, que es el cansancio emocional, el cansancio del alma, donde nuestros sentimientos, nuestras emociones están cansadas. Y en ese punto hay algo que tiene que ver mucho con la vivencia de este tiempo, donde nuestras emociones están siendo sacudidas de un lado para el otro como consecuencia de las tormentas que se viven a través de la pandemia, más lo que la pandemia está poniendo en evidencia en nuestra sociedad, en nuestro mundo, pero también en nuestra familia, en nuestro hogar,
en nuestra propia persona. Estamos cansados emocionalmente de escuchar malas noticias, de tener preocupaciones, de ansiedades, de situaciones que nos indignan, de mentiras o engaños, hipocresías que están dando vueltas alrededor. Eso nos cansa y nos cansa emocionalmente. Pero también hay otro tercer cansancio, que es el cansancio espiritual, lo que lleva muchas veces que aún las personas que creen en Dios, aún cristianos que confían en Jesús, no tienen sus defensas altas. ¿Por qué? Porque están cansados de la situación espiritual que están viviendo. Pero para todo esto, creo que tenemos la oportunidad, por medio de este pasaje que hemos recién leído, el pasaje de Génesis, la historia de Saúl, la importancia de encontrar descanso. El mejor remedio para poder encontrar descanso es descansar. El mejor remedio para el cansancio es encontrar la manera de descansar. ¿Qué es lo que le pasó a Esaú? Vamos a tratar de interpretar lo que él de alguna manera vivió en ese momento. Era una persona seguramente muy fuerte, era muy veloz, por eso era un buen cazador. Estaba acostumbrado a trabajos pesados, pero sin embargo era una persona aparentemente muy ansiosa, y ante el cansancio, esa ansiedad le impidió tener la capacidad de poder razonar inteligentemente. Por eso cuando él llega a su casa cansado y hambriento, seguramente es seducido por el aroma de un rico guiso que estaba cocinando aquel que era su hermano menor, un hermano que tranquilamente estaba viviendo en la casa permanentemente. Cuando entra a la casa se encuentra seducido con ese guiso que le estaba haciendo, que estaba preparando, y es entonces donde que a partir de ese momento él tiene una lucha interna entre satisfacer su necesidad de hambre y poder así evitar el cansancio que tenía su cuerpo, o vender o dejar de lado algo tan importante como era su primogenitura. ¿Qué es lo que hace este hombre en ese momento? No razona con inteligencia. ¿Por qué? Porque es llevado por una pasión de poder satisfacerse en ese momento de acuerdo a lo que necesitaba aparentemente, pero dejando de lado aquello que Dios tenía preparado para él. Algo importante que vemos en este lugar es que la satisfacción momentánea es totalmente distinto a la felicidad eterna. La satisfacción es simplemente superficial, es momentánea, pero la felicidad verdadera que viene de parte de Dios es algo perdurable y eterno. ¿Cuál es la actitud de Jacob? Por supuesto podemos decir de que Jacob ya estaba predestinado para ser el futuro heredero de todo lo que Abraham y luego Isaac habían recibido. Pero si dejamos un poco ese plano y nos involucramos en el plano de Jacob específicamente, ¿cuál fue su actitud? Lo que primeramente vemos en él, que una persona que está con tranquilidad, que quizás estaba con todas las cosas bien acomodadas en su casa y que estaba haciendo algo tan tranquilo como cocinar un guiso, estaba totalmente lúcido como para poder descubrir de que a partir de ese momento tenía una oportunidad. Cuando ve a su hermano venir, cuando ve que su hermano está cansado y cuando ve que su hermano está hambriento, él dice: esta es mi oportunidad. ¿Por qué lo pudo lograr? Porque él, en lugar de su hermano, que estaba totalmente agobiado, él estaba totalmente descansado, estaba, como dice aquí la palabra, estaba tranquilo. Entonces, él pudo evaluar también. Dijo: yo un guiso lo hago hoy, me lo como y ya mañana voy a necesitar hacer otro. Es algo circunstancial, algo momentáneo, que voy a poder hacerlo cada día de mi vida. Pero sin embargo, la primogenitura, si la tengo una vez, va a ser una vez y para siempre. Entonces supo determinar la importancia de ese momento y la importancia de aprovechar esa situación. Es entonces donde nuevamente la satisfacción momentánea para Jacob no era tan importante como la promesa eterna. ¿Por qué lo vamos a aplicar en nuestra vida? Porque esto es exactamente lo que nos puede suceder a nosotros en nuestro tiempo y en la realidad que estamos viviendo, y lo que creo que podemos a través de esta historia aprovechar para aprender. Lo que nosotros hemos identificado es una realidad de que con el cansancio uno no puede soportar las situaciones externas que vienen. Un soldado que está cansado, por más que tenga buenas armas, es un soldado que está indefenso. Un conductor que está cansado es una persona que está teniendo peligro y está poniendo en peligro la vida de muchas personas. Puede ser un camión, un colectivo o siquiera un auto. Pone en peligro su vida y la vida de los demás. Pero una persona de fe, a un cristiano que está cansado, pierde algo muy importante, que es pierde la capacidad de tener y ejercer una vida espiritual.
Por eso algo que vamos a descubrir a través de esto, de que el cansancio espiritual lleva a que muchos creyentes, aún siendo cristianos, aún siendo creyentes y conocedores de la palabra, hoy están flaqueando porque han caído bajo las trampas del enemigo. ¿Cuáles son estas trampas? El cansancio permite de que las trampas que el enemigo pone delante nuestro sean de alguna manera eficaces para atraparnos. Uno no va a salir a la calle y se va a encontrar con una trampa de oso que va a agarrar su pierna, sino que en realidad son trampas que se van poniendo a lo largo de la vida cotidiana. Una trampa muy importante es la tentación al pecado. ¿Qué pecado? Cualquier tipo de pecado. Para Dios todos los pecados son iguales y el enemigo está aprovechando a veces el cansancio espiritual del creyente para ponerle trampas para que caiga ante la tentación. Lo segundo que vemos es que también el enemigo pone trampas para que uno pueda caer en temores. El miedo es una trampa muy eficaz. ¿Por qué? Porque nos paraliza, nos hace entrar en desesperación. Cuando estamos cansados de escuchar malas noticias, noticias de muerte y de enfermedad, viene el miedo y algo muy importante, ya no podemos tener control de ese miedo, sino que el miedo nos controla a nosotros. Una tercera manera de atraparnos en el medio del cansancio es el desánimo. El desánimo espiritual que viene cuando las cosas no tienen el resultado que esperamos. Cuando no hay aparentemente oportunidades ante la circunstancia que estamos viviendo, viene el desánimo. Y en el desánimo, un creyente desanimado es fácil entonces de dominar y de gobernar e impedir que ejerza su vida espiritual. Y lo cuarto que me parece importante, de que en el cansancio espiritual hay también un detenimiento, una estanqueidad en la fe y en el desarrollo espiritual que la persona tiene que tener. Cuando nos hemos convertido, luego hemos sido discipulados y hemos sido preparados para vivir conforme a Dios y servirle a Dios. Pero cuando estamos cansados, es muy probable que el creyente quizás fue muy usado por el Señor hace un tiempo, pero hoy está cansado de ver las situaciones, la adversidad, el no poder congregarse, el no tener la oportunidad de verse con sus hermanos, el no poder estar participando de un culto, el no poder ir a un lugar donde le enseñen la palabra de Dios. Está de alguna manera desanimado, está con sus guardias bajas, está con su fe desanimada. Bueno, en ese momento yo creo que hay una trampa que el cansancio lleva a que el creyente, por más que sea creyente, vive, responde, actúa, piensa, siente como si no lo fuera. No porque es un mal creyente, sino porque está siendo dominado por el cansancio y el cansancio lo hizo caer en una trampa. Ahora, si ustedes de alguna manera me preguntan cuál es la solución, como le dije al principio, lo mejor que hay para el cansancio es poder descansar. Y lo que yo creo que todos nosotros sabemos, que el verdadero descanso viene en Jesucristo. Si a ustedes se imaginan un pasaje con el cual yo pueda cerrar esta reflexión, seguramente están pensando el mismo pasaje que yo busqué también en la Biblia, que está en Mateo capítulo 11, versículo 28, que dice así: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y la traducción, nueva traducción viviente, dice así: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Y por eso termino con esto que me parece que es tan importante. Si queremos verdaderamente ser libres del cansancio, tenemos que descansar. Y el verdadero descanso viene de parte de Jesucristo. Jesucristo te está llamando y me está llamando a que vayamos a Él, reconociendo nuestro cansancio, reconociendo que no podemos seguir adelante llevando nuestras cargas con nuestras fuerzas, reconociendo que somos totalmente incapaces y que el cansancio nos ha producido quizás como resultado tener malas decisiones, tener un mal humor, ser débil en la fe, no tener la confianza que antes teníamos. ¿Sabes qué te dice Jesús? Y me dice a mí también: vengan a mí, los que están cargados, que yo les quitaré las cargas y los haré descansar. Por eso vamos a orar por tu vida, por mi vida, por tu familia, mi familia, por la iglesia de Jesucristo y también por aquellos que han conocido al Señor, pero que han flaqueado en la fe y hoy necesitan descanso de parte de Jesús. Quizás personas que aún nunca lo han conocido, bueno, para que lo puedan conocer y también encontrar en Jesús el verdadero descanso de sus vidas. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra y esta enseñanza, porque sabemos que es viva y eficaz, Señor, y que no solamente la vamos a escuchar, sino la vamos a poder aplicar en nuestra vida cotidiana. Toma el control y el dominio de aquellos que están escuchando, Señor, esta oración, y que por medio de tu Espíritu Santo llegues a ellos, Señor, y les des el verdadero descanso. A los que están enfermos,
los que están preocupados, los que están endeudados, los que no tienen trabajo, aquellos, Señor, que tienen sus familiares en enfermedad, Señor, aquellos que están siendo agobiados por las preocupaciones, las noticias que vienen a sus mentes, Señor, que puedan vivir y experimentar la verdadera paz y el descanso que solo vos le podés dar. Señor, que esta palabra que hemos escuchado y compartido también la podamos dar a aquellos que la necesitan, en nuestro barrio, compañeros de trabajo, vecinos, familiares, que puedan escuchar lo que hoy hemos escuchado nosotros. Y te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que tengan una buena semana.